20 y pico minutos tenemos un tópico más, patrimonio familiar, con la maestra Guadalupe Guzmán. Así es. Los Bueno, micrófonos pues, son suyos. primero agradecerte, Ricardo, por el espacio. Un gusto, como siempre, compartir con Gabriela, con el licenciado Edgar. Y bueno, un tema muy interesante también. Hablar de patrimonio familiar, pues involucra un tema algo olvidado. ¿Por qué? Esta figura que tiene un antecedente proteccionista a la familia, Sí. porque bueno, la familia, como siempre lo hemos platicado, tiene, el Estado siempre tiene cierto interés porque, pues por ella, por su protección, por la importancia y el impacto social que tiene. Sin embargo, esta cuestión del patrimonio familiar está regulado desde la Constitución. Si lo encontramos en nuestro artículo 27, fracción 17, en nuestro tercer párrafo, ahí específicamente nos establece que los estados podrán legislar en cuanto al patrimonio familiar y que este patrimonio va a tener la característica de que es inembargable e inalienable. ¿Y qué quiere decir esto? Precisamente esta idea proteccionista de que no se pueda afectar un patrimonio que tú designes que es de tu familia. Es una figura que se desconoce mucho, que se habla poco, incluso cuando muchos solicitan asesoría, padres, abuelos, y acuden a vías, por ejemplo, notariales, donde dicen, ¿cómo puedo yo dejar que mis hijos disfruten o que no se afecte este inmueble o que ellos tengan la posesión, la propiedad? Muchos sugieren, por ejemplo, que se haga un usufructo vitalicio y que se conserve la nuda propiedad. Bueno, recalcando en ese punto, por ejemplo, esa figura sigue siendo embargable, sigue siendo sujeta a algún gravamen, y al hablar de patrimonio familiar, esto se excluye. La finalidad precisamente es esa, y es importante que la gente conozca que pueden proteger este patrimonio que constituyen. También luego nos vamos por la idea errónea de que el patrimonio familiar es lo que generé durante la vigencia del matrimonio, ¿no? Si yo compré una casa, tengo ciertos bienes, pues ya son parte de un patrimonio familiar. De alguna forma es una línea, pero no quiere decir que ya esté constituido como patrimonio familiar. Para ello tenemos que hacer un procedimiento. Hay varias vías, pero normalmente es a través de una jurisdicción voluntaria ante un juez de lo familiar. ¿Y qué tenemos que hacer si tú quieres precisamente proteger estos bienes que has generado y que de alguna forma constituyen un patrimonio de tus hijos? Por ejemplo, en la casa habitación donde vives, una parcela cultivable que es son lo que está protegido por la ley civil. Y, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, habla también de giros industriales, es decir, ya se fue más amplio a decir, ¿sabes qué? Si tienes también una actividad empresarial, una actividad económica con la cual se esté sustentando tu familia, también es susceptible de protección. Por ejemplo, a diferencia del Estado de México, nada más nos establece la ley que es la casa habitación y en algunos casos, en algunos supuestos, una parcela cultivable. Sí. Por eso es importante también verificar la legislación de tu estado, pero que sepamos que estos tres rubros se pueden proteger a través de una solicitud ante el juez de lo familiar, a través de una jurisdicción voluntaria. ¿Y qué necesitamos o cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos que dirigir un escrito precisamente al juez familiar donde acreditemos cuáles son los bienes que van a constituir el patrimonio familiar, siendo muy específicos, y aparte también hay que aclarar que hay un límite de valor. Okay. Normalmente, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México lo encontramos en el 730 del Código Civil. Me parece que son 10.950 veces la unidad de medida y actualización. Sí, no, perdón, la cuenta. Unidad de cuenta. Unidad de cuenta, unidad sí. De cuenta. Gracias. Por 3 veces esa cantidad, y ese va a ser el límite. Sí. Es decir, no es como tan amplio. A mi percepción creo que debería de ser un poco más flexible porque hay patrimonios de familia en distintas dimensiones. En algunas entidades incluso se habla de una cantidad muchísimo menor
que lo que estamos hablando. Entonces, sí, al igual que el derecho de familia es diverso y las familias tienen diferente organización y diferente economía, esto debería de implicar que el patrimonio de familia también fuera dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y dependiendo de cómo se acreditaran, por ejemplo, estos giros industriales o estos bienes inmuebles que se quieran proteger, porque a fin de cuentas es un acto voluntario que tú como parte de la familia quieres brindar esa protección. Y bueno, obviamente para ello, le retomo, tendríamos que acreditar la propiedad de estos bienes que no estén sujetos a gravamen. ¿Por qué? Porque esto precisamente se puede tomar en consideración que puede ser un intento de fraude de acreedores, hablando en ese sentido. Entonces, debemos de ser cuidadosos que estos bienes no tengan gravamen alguno, que no excedan el límite establecido por tu legislación. Obviamente, establecer qué miembros de la familia van a tener esta posibilidad de ser parte o de gozar de este beneficio del patrimonio familiar. También varía dependiendo de la legislación. En el Estado de México, por ejemplo, nos dice que no va a ser parte de propiedad de los miembros de la familia, sino que van a tener derecho de disfrute, a diferencia de la Ciudad de México, donde dice que sí pueden ser sujetos a una copropiedad. Entonces vemos variaciones, pero lo importante es que la gente se quede con esta parte, que existe esta figura, que no la descarten, porque cuando surgen, digamos, conflictos familiares, controversias de lo que estamos hablando, es cuando empiezan los problemas y dicen es que me quitó, o por ejemplo, cuando hay situaciones de demandas de pensiones alimenticias, resulta que hay uno más vivo que ya quiere vender los inmuebles, que se aprovecha de ciertas circunstancias que lo tienen, digamos, en más posibilidades de poder disponer de esos bienes, y es donde surgen los problemas. Y desconocemos que esta figura puede proteger estos bienes, puede evitarnos estos dolores de cabeza, y que al nosotros constituirlos como un patrimonio familiar vamos a evitar precisamente que, por ejemplo, la persona que está obligada a dar alimentos pueda lapidarlos dolosamente, o que pueda hipotecarlos, que pueda hacer algún tipo de transacción que afecte a la economía directa de la familia. Y esto es de suma importancia que la gente lo tome en cuenta, que no olvide que lo puede hacer, y que además es un procedimiento sencillo, que es un procedimiento de jurisdicción voluntaria que con previo consentimiento y acorde a cada familia, pues lo pueden establecer, y de esa forma pueden evitar posibles conflictos, o de alguna forma asegurar que no se afecte ese patrimonio, por ejemplo, en cuestiones de embargos, pero obviamente previo a que exista a lo mejor una orden de, ¿no? La finalidad es esa, proteger esta parte que le ha costado a la familia, proteger, digamos, al grupo vulnerable, que en este caso es quien necesita alimentos, y muchas veces son los menores, o incluso podríamos ver en la cuestión más amplia de cómo se puede entender a la familia, ¿no? Antes decíamos, la familia ya constituye el esposo, la esposa y los hijos, y bueno, esa sería la forma en que se puede constituir un patrimonio familiar. Ahora es más amplia la figura de la familia, ya podemos considerar a los abuelos, a los miembros que están en convivencia diaria, y esto implica también que cualquiera de esos miembros pueda ser parte también de ese patrimonio familiar. La propia legislación lo dice, que lo puede solicitar la concubina, el concubino, los abuelos, las abuelas, los acreedores alimentarios, si es que existe este riesgo de que se puedan estar en riesgo los bienes y que se puedan lapidar dolosamente, como ya lo mencioné. Entonces, veamos que ya esta amplitud de protección a la familia nos da una mayor certeza jurídica respecto a lo que estamos generando como familia, incluso a los pequeños negocios, y esto, de verdad que lo repito, cuando ya se dan liquidaciones de sociedad conyugal, cuando se dan controversias de orden familiar, resulta, y me he encontrado nos hemos encontrado con muchas asesorías relativas a esta parte, a que, sabes que es que tenemos una empresa, pero ya no me quiere dar lo que me toca, ya me quito este inmueble, y precisamente esta es la función de esta figura,
que poco se aplica, pero que es muy recomendable cuando pretendemos precisamente cubrir y proteger lo que nosotros ya hemos trabajado y un bienestar para las personas que están sujetas a esta familia, ¿no? Definitivamente. Otro de los tópicos yo creo que da para 1 o 2 programas, definitivamente. Yo recuerdo que cuando fue el episodio de usted en televisión, nos habían mandado una pregunta similar. La vamos a poner yo creo que en los comentarios para ver si le podemos dar. No la tengo a la mano ahorita, pero iba muy de la mano. Por lo que recuerdo era que qué pasaba cuando esos bienes se adquirían cuando, o sea, primero fueron concubinos,